Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de qué es el RUC. 1. Son siglas que significan Registro Único de Contribuyente. 2. Es un padrón que contiene los datos de identificación de las actividades económicas, así como nuestro DNI, que son siglas que significan Documento Nacional de Identidad de RUC, igual, ¿no? Son siglas. Nosotros tenemos el DNI para saber nuestro estado civil, dónde vivimos, igual el RUC, ¿no? Es un registro, pero ¿para qué nos sirve? Para pagar impuestos. Ya. Por ese lado se va. Entonces, de alguna forma, al tener el RUC, es una manera de reconocer a los contribuyentes que van a hacer sus declaraciones ante SUNAT, ¿no? Entonces, básicamente es para eso, ¿no? Para la recaudación. Es único y consta de 11 dígitos. Quiere decir que no se va a repetir tu RUC para otra persona, ¿no? Que no hay otro RUC como el tuyo. Ya sea el tuyo como persona o como el de tu empresa, no se va a repetir, imposible. Es obligatorio en toda declaración o trámite que se realice ante SUNAT. Están obligados a inscribirse todas las personas domiciliadas o no en el Perú que realicen actividades económicas por las que deban pagar tributos, incluyendo la importación, exportación. Entonces, hay muchas empresas extranjeras, ¿no? Entonces ellos también tienen que sacar su RUC para poder tributar acá en el Perú porque están haciendo riqueza en territorio peruano. Entonces, por ello, ¿no? Entonces el IGB también, como está circulando y mediante ellos va a pasar el IGB, pues necesariamente tienen que tener un RUC. ¿Y en qué momento se saca? Las personas que proyecten realizar una actividad económica, obviamente que van a generar impuestos, ¿no? Dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de inscripción. Entonces, estas personas que ya están viendo que ya van a trabajar, que sus empleadores les están pidiendo, pues ya lo tienen que tramitar, ¿ya? Entonces tienen que inscribirse, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos inscribirnos o registrarnos, ¿no? Para tener nuestro RUC. De forma online o de forma presencial. Online. A ver, les muestro. Entramos a Google, al internet, y ponemos sacar RUC. Y nos va a poner sacar RUC, persona natural, plataforma del Estado. Inscripción virtual RUC, SUNAT, también, ¿no? ¿Cómo inscribirte en RUC? Con tu DNI. Ingresa tu DNI, captura huella dactilar, empezar. Declara tus datos para la inscripción y todo ello. Ingresamos y nos pide nuestro DNI, llenamos nuestro DNI. Luego nos pide, ¿para qué necesitas? Marcamos, ¿no? Digamos, ese es el DNI. Y marcamos acá, hacemos un check acá y ponemos continuar. Y así sucesivamente cada cuadro que nos pida llenar, lo llenamos con nuestros datos y ya. De forma presencial es otra manera de obtener nuestro RUC. Quiere decir que nos acercamos a la oficina, las diferentes intendencias que hay a nivel nacional acá en Perú, y le decimos que quisiéramos sacar nuestro RUC, y ahí nos van a dar un formulario para poder llenar, ¿no? Y tenemos que ir de alguna forma algo informados, porque nos van a preguntar cómo queremos sacar el RUC, para qué actividad vamos a realizar. Incluso nos puede decir los montos, ¿no? Cuánto va a ser tu ingreso, lo que tú estás proyectando, ¿no? Los ingresos. Pero es de forma sencilla. Y también el RUC sale rápido, ¿no? Hay dos tipos de RUC. El RUC que empieza con 10 y el RUC que empieza con 20. No entiendo nada. No hay problema. El RUC que empieza con 10 es para personas naturales. Las personas naturales somos personas que existen, digamos. Yo, mi hermana, ¿no? Que tal vez vamos a ser trabajadores dependientes o independientes y necesitamos el RUC. Porque vamos a realizar actividades en las cuales nos van a pagar y básicamente nosotros tenemos que contribuir al Estado porque estamos haciendo riqueza en territorio peruano, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que al final se puedan, digamos, realizar obras, se hagan escuelas, se pague a los docentes, ¿no? Del sector privado, del sector público. Entonces, nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos. Y para pagar impuestos tenemos que tener RUC. Entonces, personas normales, como yo, vuelvo a repetir, como usted, empieza nuestro RUC con 10, ¿ya? Y los siguientes números van a ser el número de nuestro DNI, o sea, 10, 03, digamos, ¿no? 13, 14, ¿no? Más adelante hay un ejemplo. Entonces, el RUC 20 va a ser para las personas jurídicas. Muchas veces no se entiende claramente, ¿no? Pero las personas jurídicas es como una persona ficticia que hacemos nacer nosotros. Es como un niño que hacemos nacer. Entonces, al niño, ¿qué haces? Vas, nace y sacamos su DNI. ¿Para qué? Para que ya sea considerado ciudadano.
Igual, acá cuando hacemos nacer una empresa, lo hacemos nacer en registros públicos y le sacamos su RUC. Entonces ya es como una persona que hubiese nacido, pero es una persona que no vemos, pero igual que nosotros va a tener sus derechos, sus obligaciones, ¿no? Entonces para eso es. Ahora, las responsabilidades. Aquí este cuadro comparativo nos muestra qué responsabilidades puede tener, digamos, las personas que empiezan con número 10. Normalmente las asumen con el patrimonio propio. Quiere decir que si, digamos, nosotros vamos a abrir nuestra empresa ferretera, ¿no? O sea, ¿cómo nos damos cuenta también que una persona su RUC empieza con 10 o 20, ¿no? Con su comprobante de pago que nos va a entregar. Este comprobante va a tener su RUC arriba y ahí va a decir, ¿no? 10, 70, 40. Entonces, normalmente, cuando empieza con el RUC, tiene nuestro nombre la empresa. Por eso ahí va a aparecer, digamos, ¿no? María Álvarez Fernández, digamos, en el comprobante, ¿ya? Y quiere decir en esta partecita, asume con el patrimonio propio, que muchas veces abrimos nuestra empresa, digamos una ferretería, y si, digamos, pasa algo con nuestra empresa, digamos que tengamos una deuda. Yo lo voy a asumir con mi patrimonio. Si yo tengo mi carro, pues lógicamente, ¿no? Voy a pagar con mi carro. Si yo tenía mi casa, probablemente, ¿no? Si es que tengo deudas. Entonces, en cambio, las personas que han creado, ¿no? Como les decía, una empresa con el RUC 20, que están haciendo nacer una empresa, para empezar, ellos pueden tener una razón social, nombre de la razón social, ¿no? Entonces, que no, en el comprobante de pago va a decir RUC 20, tanto, y la razón social, digamos, puede ser una empresa, ¿no? Pollos SA, ¿no? Así más o menos. Entonces, la empresa acá asume las obligaciones. O sea, esa empresa que tú has hecho nacer con su propio RUC, es como si ya fuera una persona aparte, como les decía, una persona que no vemos, pero que está ahí, que existe, y su identificación es con su RUC que empieza con 20, va a asumir solo con lo que tiene la empresa. O sea, es como una persona que va a tener, por ejemplo, nosotros podemos poner en la empresa computadoras, ¿ya? Una computadora, estantes, algunos muebles, y vamos a decir que todo esto le pertenece a la empresa inmobiliaria. Entonces, si la empresa tiene deudas, ¿qué va a pasar? Solo se va a responder con sus bienes, o sea, como que tiene un límite. Claro que hay otras empresas, ¿no?, que responden hasta más, pero por lo general, la mayoría solo van a pagar con lo que tenía la empresa, con lo que habían puesto a nombre de la empresa. Es como si la empresa fuera separada de ti, porque es tu empresa y solo tiene ciertas cosas. Y tus cosas son otras y de la empresa son otras. Entonces, si tiene deudas, solo va a pagar con las cosas que tenía la empresa, más no va a afectar a tu patrimonio, ¿ya? A eso hace referencia. Sigamos, el registro. Para RUC 10, personas naturales, no requiere escritura pública. Se requiere obtener solo RUC en SUNAT. O sea, vamos a SUNAT, le decimos quisiera sacar mi RUC como persona natural, por favor, ya. Entonces, esa es la manera. En cambio, para el RUC 20, el registro ya es un poquito más formal y a lo mejor un poquito toma más tiempo, ¿no? Entonces, se requiere escritura pública antes. Entonces, la escritura, ¿no? Como que van a hacer esta empresa y se debe inscribir en SUNAT, ¿no? En registros públicos. Y es más papeleo, digamos, ¿no? A diferencia del RUC 10. Ahora, el patrimonio, como les decía, la responsabilidad se extiende a todo el patrimonio personal, como les decía, ¿no? Si tú tenías unas 2 computadoras, pero tu deuda de la empresa que tú has abierto está a tu nombre, está como persona natural, ya pues respondes, ¿no? Con tus 2 computadoras más. En cambio, acá solo con lo que tiene la empresa, ¿no? Para el RUC 20. Los socios funcionan como negocio individual para el RUC 10. Y para el RUC 20 puede ser constituida por una o más personas, ¿ya? Y acaban de existir las sociedades, ¿ya? Ya hay más socios, más personas, y de esa manera es por eso que también los de RUC 20 muchas veces se acumula el capital, los activos fijos, es por eso que puede responder ante una deuda con más confianza, ¿no? En cambio, cuando es como con un negocio individual, a veces no se puede porque tu capital y todo ello es limitado, es poco, ¿no? Entonces, el tipo de negocio generalmente para pequeñas como juguerías, bodegas y otros, ¿no? Los que tienen RUC 10 normalmente es para pequeñitas, porque no generan mucho ingreso y tampoco va a haber mucho lío al momento de poder contribuir, ¿no? Porque para las pequeñitas también, digamos, lo que van a contribuir es pequeño, es poco. Y en cambio, el RUC 20 puede ser para todo tipo de empresas. Las ventajas. Con el RUC 10, la ventaja es que puedes ser tú mismo el conductor de tu propio negocio.
puedes decir, ¿no? Yo quiero que mi negocio sea así, así, que tenga esto, ya quiero sacarle esto, ¿no? Y es más pequeño, digamos, de alguna forma un poco más sencillo de manejar. Ahora, las de RUC 20 como empresas pueden acceder a créditos o préstamos con mejores condiciones. Como les decía, las de RUC 10 normalmente son para juguerías, pequeñas, ¿no? Microempresas. Entonces, estas al generar poco ingreso, pues en muchas ocasiones, o la gran mayoría, no lleva libros contables, porque vende poco, gana poco también. Y no, y ellos tienen un límite también, ¿no? De acuerdo al régimen que estén. En mi próximo video voy a hablar de cada régimen, ¿ya? Entonces, muchas veces, entonces, la idea es, ¿cómo una empresa pequeña va a pagar si sus ingresos son pequeños? Por ejemplo, anteriormente se tenía que legalizar cada libro, cada libro contable, ¿no? Entonces, ellos, para las pequeñas empresas es un gasto más, entonces no les corresponde. En cambio, cuando ya son grandes, ya llevan libros contables, probablemente tengan su propio contador, o más contadores, ¿no? No solo uno. Y que también, cuando se crean los libros contables, cuando ya se tiene, nacen los estados financieros. Y en los estados financieros se puede hacer un análisis de cuánto has vendido, cuánto has comprado, cuánto de activo fijo tienes, cuánto de capital, y se puede hacer una serie de análisis, ¿no? Incluso proyecciones a futuro, cómo le puede ir a tu empresa, ¿no? En base a estadísticas se pueden crear, ¿no? De año tras año, cómo le ha ido yendo a tu empresa. Entonces, estas grandes empresas todavía van a poder crecer más. ¿Por qué? Porque pueden ir al banco y decir, ¿sabes qué? Te presento mis estados financieros y estos son mis ingresos y quisiera un préstamo de tal. Y yo te puedo pagar. Y el banco analiza esto y dice, es verdad, me puedes pagar porque tienes realmente bastantes ingresos. En cambio, la pequeña empresa no tiene libros contables. Y si los tiene, puede ser a cuenta propia. Y digamos, ¿cómo va a ir al banco y decir, ya quiero una fuerte suma, pero estos son mis ingresos? Entonces el banco probablemente o bien le dé el préstamo, pero a muy altos intereses. ¿Por qué? ¿Por qué el banco da muy altos intereses? Porque hay una probabilidad alta de que no pague tiempo esa pequeña empresa, desaparezca, porque es pequeñita. Entonces, y dos, no puede mostrar a veces sus ingresos porque no tiene los documentos necesarios. Ya solo a lo mejor tiene los comprobantes, lo que paga la SUNAT, ¿no? Cada mes, que es una cuota, ¿no? En las que están en el nuevo RUS, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Esa es la ventaja de las que tienen el RUC 20, las que empiezan, ¿no? Pueden acceder a créditos mejores, en mejores condiciones, ¿no? Con otros términos, a lo mejor a ellos sí se les puede dar a lo mejor con un bajo interés, porque sí el banco tiene esa confianza que sí les van a pagar. También las micro, no, como que es difícil, ¿no? Podrá pagar o tal vez no, ¿no? Eso es el riesgo, ¿no? Ya, ahora pasemos a los aspectos tributarios de RUC 10, que dependiendo del régimen tributario, pueden evitar llevar libros contables, ¿no? Entonces, puede ser una ventaja como una desventaja, como les explicaba, ¿no? Acá la ventaja es que no estás llevando a legalizar tus libros contables, pero hoy en día ya existen los libros electrónicos, ¿no? Y te evitas eso. A lo mejor y ya ahora necesitas a alguien que maneje un poco mejor la tecnología, ¿no? Por ese lado. Pero puedes evitar llevarlos y a veces es tedioso, ¿no? Para algunos necesitan contadores y algunos como que se estresan, ¿no? Al momento de saber esa parte, que al final no es difícil, pero se tiene que hacer, ¿no? En fin. En cambio, los de RUC 20, su forma es, dependiendo del régimen que estés, deberás... hay ciertos regímenes que solo llevas libros de compras y ventas. Entonces, hay un régimen, ¿no? Entonces, solo llevas 2 libros. Hay otros, y el resto ya, tienes que llevar todos, ¿no? Entonces, esa es la forma, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, que es empresa que empieza con el RUC 20, el RUC que empieza con 10 y el que empieza con 20. El que empieza con 10, primero va el 10 y esta parte es el número de DNI de la persona y este último dígito, que es importantísimo, y el primero también es importantísimo para saber si eres una persona natural o jurídica. En este caso es natural. En el segundo caso también es natural. El último dígito, como les decía, es importante porque muestra qué día vamos a pagar. Entonces, cuando este dígito empieza, este dígito ahí del 0 al 9. Entonces, si empieza en 0, 1, 2, 3, o sea, cuando empieza desde 0, quiere decir que vamos a pagar los primeros días del mes. Entonces, como que no conviene mucho, ¿no? Pero, en este caso termina en 6. O sea, que puede pagar a mitad de mes, más o menos, ¿no? Y este empieza en 1, va a pagar
Digo, este termina en 1 y va a pagar los primeros días. Hay un calendario de vencimientos que les voy a mostrar y eso nos indica qué días nos toca pagar. En este caso empieza este RUC con 20, ¿ya? Y termina en 3. En este caso empieza con 20, que es una persona jurídica, nos indica, y termina en 4 el día de su pago. Acá tenemos los 6 tipos de estado de RUC. Activo. Un RUC activo quiere decir que está realizando actividades comerciales. Un RUC en suspensión temporal quiere decir que la suspensión de tus actividades comerciales, o sea, eso tú has comunicado ante la SUNAT, que hay suspensión de tus actividades comerciales. Y esta puede estar suspendida hasta 12 meses calendarios consecutivos. 3. Baja provisional. Solicitas la baja de inscripción de RUC y se encuentra en etapa de evaluación por parte de la SUNAT. ¿Ya? Baja definitiva. SUNAT ya aprobó tu baja definitiva de inscripción en el registro RUC. En el RUC, ¿ya? Baja provisional de oficio. Es cuando SUNAT presume que tu empresa podría haber dejado de realizar actividades comerciales. ¿Ya? Baja definitiva de oficio, definitivo, ¿no? Es cuando SUNAT presume que tu empresa ha dejado de realizar actividades comerciales. Entonces, entendamos esa partecita, ¿no? Que SUNAT muchas veces utiliza bastante la presunción cuando tiene que hacer cobranzas, cuando tiene que recaudar, ¿ya? No necesariamente a veces, muchas empresas, muchos de nosotros no comunicamos a la SUNAT. Entonces la SUNAT tiene que utilizar ese criterio de presunción para poder solucionar, ¿no? ciertos inconvenientes para nosotros los contribuyentes, que nos olvidamos de revisar nuestro correo, nuestra cuenta de la SUNAT que tenemos. Entonces, lo ideal acá es siempre tener el RUC activo y habido. O sea, porque muchas empresas desaparecen, están no habidas, que tuvieron problemas, etcétera, y a veces no están activas. Es por eso que cuando hay convocatorias, digamos que tú quieres brindar un servicio al Estado, siempre nos dicen que tu RUC esté como activo y habido. Lo ideal es que esté activo, o sea, que tu empresa esté en marcha, que esté funcionando, que estés realizando ventas. ¿Ya? Bien, y acá tenemos el calendario de vencimientos, lo que les decía. Si nuestro RUC termina en el número 0, probablemente paguemos a la quincena, ¿no? Luego el número 1, después. Y ya el número 9, casi finalizando el mes, ¿no? Lo que a todos nos gustaría. Pero bueno, algunos tienen la suerte. Pero esta es la manera, ¿no? Al 0 empieza pagando de enero, va a pagar el 15 de febrero. 1, el 16, 17, 20, 21 y así sucesivamente, ¿no? Y los buenos contribuyentes y los UESP, que vendría a ser las unidades ejecutoras del sector público, pagarían al final. Los buenos contribuyentes son considerados aquellos que pagan puntualmente, que no tienen problemas cada mes. Ellos, ¿ya? Entonces, a ellos se les da la facilidad que paguen después, porque como son buenos contribuyentes, pues obviamente también van a pagar, es como un incentivo para que paguen luego. Por más que tú, digamos, sea 0 o 1, si eres buen contribuyente, puedes pagar luego, no hay problema, ¿ya? Entonces, así, de cada mes, este calendario está, de cada año ya está puesto en la SUNAT, ¿ya? Entonces, nosotros podemos verificar qué día nos toca pagar. Eso es todo, chicos, ha sido un gusto explicarles estas pequeñas diapositivas para que podamos entender un poquito más, ¿no? Que RUC es importante, no es algo a lo que le hay que temer, pero si nos informamos mejor, todo bien, todo chévere, ¿ya? Adiós, chicos, suscríbanse para que yo pueda subir más videos, es más, mucho más detallados, ¿no? Para que podamos entender